El día que descubrí que estaba embarazada, mi novio estaba celebrando una pequeña ceremonia de boda con su primer amor. Él explicó que su último deseo en la vida era convertirse en su esposa. ¿Pero yo qué era para él? Al final, finalmente entendí que mis 15 años de espera y sacrificio jamás podrían compararse con una sola lágrima de su primer amor. Cuando Ethan Cole deslizó el anillo en el dedo de la novia, todo el salón estalló en un estruendoso aplauso. El aire se llenó de emoción cuando él levantó el velo de su rostro. También fue la primera vez que vi con mis propios ojos a la chica que él deseaba día y noche. Julia Grant, vestida con un vestido de novia blanco puro, era tan deslumbrante que parecía robar el aire de la sala. En ese momento no pude evitar sentirme pequeña e insignificante. La multitud comenzó a corear, «Bésala, bésala». Justo a tiempo, Julia se puso de puntillas, levantó el rostro y frunció los labios esperando. Ethan vaciló, y al final solo le dio un beso en la mejilla. Fue entonces cuando me vio parada debajo de un árbol cercano. La ceremonia se estaba llevando a cabo en el hospital para traer un poco de romance y calidez a un lugar que suele ser solemne y frío. Y el hombre que una vez dijo que me amaría toda la vida, que me prometió una boda perfecta, ahora sostenía la mano de otra mujer mientras se hacían votos. Me quedé allí atónita, con las manos y los pies helados. Una brisa pasó y llevó un escalofrío a mi rostro. La ceremonia fue interrumpida por mi culpa. ¿Quién es esa chica? ¿Qué hace aquí? Vino a quitarle el novio. No es ni de lejos tan buena como la novia. Todas las miradas en el salón se volvieron hacia mí, frunciendo el ceño, llenas de desprecio, como si yo arruinara su historia de amor perfecta. Julia también me vio, frunció ligeramente el ceño y aún así era tan hermosa que parecía una obra de arte impecable. Ethan se puso nervioso y soltó su mano, como si quisiera correr hacia mí, pero Julia se aferró a su brazo, con los ojos llenos de lágrimas mientras me miraba débilmente. Ethan, esta boda no puede continuar sin el novio. El hombre que siempre había sido frío e inquebrantable de repente dudó. Me miró, pero su cuerpo se inclinaba hacia Julia. ¿Qué más había para esperar? Quedarme solo me humillaría más. Él no iba a elegirme. Me di la vuelta y me fui. Ethan dio unos pasos apresurados para seguirme, pero detrás de él se escuchó el grito histérico de Julia. Todo el salón cayó en caos. Al final, él no me persiguió. Esa noche no pude dormir, y Ethan no regresó a casa. Nuestra ventana de chat seguía detenida en el último mensaje que le envié. Ethan, cuando termines, vuelve a casa. Tengo una sorpresa para ti. Nunca imaginé que, antes de darle mi sorpresa, él me daría el mayor impacto de mi vida. El día que descubrí que estaba embarazada, el hombre que amaba entró a un salón de bodas de la mano de otra mujer. Yo realmente creía que estaba en un viaje de negocios. De verdad creía que estaba demasiado ocupado para responder mis mensajes, pero resultó que estaba ocupado casándose. Convirtió toda mi anticipación y la sorpresa que había preparado en una broma. El papel de la prueba de embarazo en mi mano quedó hecho una bola arrugada. Ya no importaba. Conocí a Ethan justo después de que él terminara con Julia. Mi carrera y mi vida amorosa se habían derrumbado al mismo tiempo, y de alguna manera mi aparición en su vida llegó en el momento perfecto. Lo consolé, lo animé y estuve a su lado durante 7 años, desde su punto más bajo hasta la cima de su éxito. 7 años después, me dijo que quería casarse conmigo. Pensé que me trataba así por gratitud o por culpa, pero él dijo que no sabía cuándo había ocurrido. Solo sabía que en algún momento sus ojos se posaron en mí, y desde entonces ya no pudo apartarlos. En ese momento no podía describir lo que sentí. Él no sabía que mucho antes de eso ya había dejado una marca en mi corazón. Yo había estado observando su espalda en silencio durante tanto tiempo. Y ese día, mi amor unilateral finalmente dio fruto. Pensé que por fin había esperado lo suficiente para ver despejarse las nubes y aparecer la luna brillante. Por un tiempo realmente lo creí. Pero el regreso de Julia Grant destrozó todas mis ilusiones. Resultó que todo era mentira que yo me contaba a mí misma. Él nunca la había olvidado. Cuando el último rayo de sol desapareció del horizonte, finalmente tomé la decisión de irme. Acababa de terminar de empacar cuando escuché un ruido afuera. Ethan Cole entró luciendo completamente exhausto. Emily, esa ceremonia no cuenta, dijo. Yo lo miré en silencio sin responder. Julia tiene ELA, continuó, solo quería ser una novia una vez. En ese momento no sabía si el dolor en sus ojos era porque pensaba que yo no lo entendía o porque ella estaba a punto de dejar este mundo. Quizá era por ella. Él casi nunca se entristeció por algo relacionado conmigo. Cuando la visité hoy, dijo, estaba usando un vestido de novia y me pidió que la ayudara a terminar el resto de la ceremonia. Una profunda tristeza cubrió su expresión.
Emily, no podía rechazarla, está muriendo. ¿Rechazar? Me reí con amargura. ¿Tú realmente consideraste rechazarla? La sonrisa que llevaba durante la ceremonia no era falsa. Se había casado con la chica que soñó en su juventud, la que anheló tanto que la llevó incluso a sus sueños. Le pregunté desde cuándo había vuelto Julia. ¿Fue el día que fuimos a elegir nuestros anillos de boda? Mirando hacia atrás, todo había mostrado señales. Ese día recibió una llamada telefónica. Siempre había sido tranquilo y sereno, y su carrera llevaba años en ascenso. Casi nunca mostraba emociones. Pero ese día estaba distraído, con el ceño y los ojos llenos de preocupación y tristeza. No pude entenderlo. Él dijo que había un problema en el trabajo que debía resolver inmediatamente, y le creí. Después de eso, estuvo unos días de viaje de negocios, y cuando volvió, seguía distante y preocupado. Durante ese tiempo intenté hacerlo reír todos los días. Pensaba que estaba pasando por un momento difícil y quería aliviar su carga. Pero la verdad era que estaba preocupado por otra mujer. Le pregunté, esos días en tu viaje, estuviste con ella, ¿verdad? No dijo nada. Casi nunca se molestaba en mentirme, pero esta vez, por Julia, rompió esa regla. De pronto me di cuenta de que ya no reconocía al hombre frente a mí. Pero el rostro, los ojos sombríos, los labios fríos, todos seguían siendo indudablemente suyos. Solté una risa suave y burlona. Ethan Cole, olvídalo. No respondió. Solo se quedó allí inmóvil, con los labios apretados, la garganta moviéndose como si quisiera decir algo pero no pudiera. Empujé mi maleta para pasar a su lado, pero él agarró mi muñeca. Sus cejas se fruncieron y su voz era ronca. Emily, no te vayas. Sacudí su mano. Yo había ido al hospital antes, me hice un chequeo y programé mi cirugía. Al salir al vestíbulo, me encontré con Julia Grant. Ella sonrió radiante y se presentó como si nada hubiera pasado. Hola, soy Julia. Era una bailarina de ballet, alta, elegante, hermosa. A su lado, el contraste era dolorosamente obvio. Años atrás, cuando la carrera de Ethan se vino abajo, ella lo dejó sin dudar y se fue al extranjero a estudiar. Tal vez las personas siempre son así de tontas, lo que no pueden tener se convierte en lo que más atesoran. Por eso Ethan estuvo obsesionado con ella durante tantos años, y alguien como yo, siempre la que tomaba la iniciativa, naturalmente nunca sería valorada. Escuché de Ethan que eres su prometida, dijo, levantando ligeramente la barbilla con una pequeña sonrisa orgullosa. Estaba presumiendo, pero, ¿de qué servía ser su prometida? Ethan aún celebró una boda con ella, aún pronunció votos de amor eterno con ella, ante sus ojos yo no era más que una broma. La ceremonia de ese día, seguro que Ethan ya te la explicó, añadió. No quería hablar con ella, tenía la boca amarga y el corazón dolido. Ethan ya no tenía nada que ver conmigo. No tenía tiempo ni ganas de pelear por un hombre con alguien que estaba a punto de morir, y no estaba tan desesperada como para rebajarme a algo tan patético. Lo que ella quisiera, podía quedárselo. Me alejé rápidamente. Julia Grant parecía querer decir algo y corrió tras de mí, pero de repente tropezó y cayó. Justo en ese momento apareció Ethan Cole. La escena frente a él hizo que frunciera el ceño. Se apresuró a ayudar a Julia a levantarse, sus movimientos eran tan suaves como si temiera lastimarla. Pero cuando sus ojos se dirigieron a mí, había un frío cortante en ellos, reproche incluso. Emily, Julia es una paciente, dijo. Por supuesto que era una paciente, porque era una paciente, él podía abandonarme toda la noche sin una sola explicación. Podía quedarse a su lado y dejarme sola con mis pensamientos, hasta la mañana siguiente, cuando por fin dijo unas palabras vacías y me rogó que no me fuera. Yo nunca había sido su prioridad. No hice nada, dije, tu esposa se cayó sola. Enfaticé las palabras tu esposa, con un tono lleno de burla. Sus cejas se fruncieron aún más, probablemente por mi actitud. Yo siempre había sido amable con él. Todos estos años, nunca había perdido la paciencia frente a él. Realmente patética, tan patética que daba lástima. Julia murmuró una disculpa, pero sus ojos brillaban con una leve sonrisa cómplice. Me caí sola, no tuvo nada que ver con Emily, Ethan. Sabes que a veces no puedo controlar mis movimientos. Entonces lo entendí todo. Julia siempre había sido orgullosa, demasiado orgullosa para recurrir a trucos mezquinos. No le hacía falta. Solo tenía que mostrar un poco de vulnerabilidad. Y Ethan correría hacia ella de inmediato. Él aún tenía sentimientos por ella, por eso no podía resentirla por haberlo abandonado. Ante la vida y la muerte, todas esas viejas heridas ya no importaban.
Tras escuchar sus palabras, Ethan se quedó helado. Su mirada se cruzó con la mía, luego pareció no saber qué decir. Julia tomó la naranja de su mano y dijo suavemente: «Está bien, ustedes dos probablemente tienen mucho de qué hablar. Volveré a mi habitación primero, tómense su tiempo». Fue entonces cuando noté la naranja. La había pelado completamente. «Déjame contarte una historia ridícula. Me encantan las naranjas, pero a Ethan no. Cuando empezamos a salir, me llevó a conocer a sus amigos. Me presentó a todos. Y ese simple gesto me hizo sentir increíblemente segura. En ese entonces yo no sabía que le gustaba o no. Para aliviar la distancia entre nosotros, le ofrecí una rebanada de pastel de naranja. Se quedó helado, con los labios apretados. El aire se volvió silencioso por unos segundos. Todos me miraban. Las palmas de mis manos sudaron. Me preguntaba si había hecho algo mal. Si lo había molestado. Alguien finalmente intentó suavizar el ambiente diciendo: «Ethan odia el olor de las naranjas, no lo sabías, nos debes una ronda». El ambiente volvió a animarse rápidamente, pero la decepción dentro de mí permaneció. Más tarde, una noche cuando estaba borracho, finalmente me dijo la verdadera razón. Cuando era joven, él no odiaba los cítricos en absoluto. Su madre era débil y tenía problemas estomacales, así que era muy exigente con la comida, pero adoraba las naranjas. En su casa siempre había algunas. En un invierno muy frío, ella le peló una naranja, lo besó en la mejilla. Y le dijo que se quedara en casa y la esperara. «Termina este plato de naranjas, y volveré». Ese día, él esperó hasta que el último rayo de sol desapareció. Esperó mientras la nieve caía más y más, subiéndole hasta los tobillos, y al final, lo único que recibió fue que alguien le dijera: «Ethan, tu madre saltó. Murió ese invierno». Más tarde, cuando creció, supo la verdad: a su madre en realidad no le gustaban tanto las naranjas. Solo las compraba porque eran baratas y de color brillante, un triste compromiso entre la enfermedad y la pobreza. Él se ahogaba contándome que desde entonces nunca volvió a tocar naranjas ni mandarinas. Sus lágrimas esa noche estaban calientes al deslizarse por mi piel, y me hicieron llorar junto a él. Sabía que las naranjas le recordaban a su madre, a una infancia llena de impotencia y dolor. Por eso después casi nunca las comía yo tampoco. Incluso los perfumes cítricos los guardé en el cajón más profundo. Hasta este momento, al ver esa naranja en su mano, finalmente entendí. Ethan Cole se había vuelto lo bastante fuerte también. Ya no necesitaba evitar su pasado. Pero yo aún no podía ser su excepción. Todo lo que sacrifiqué nunca había importado realmente. Él nunca se preocupó por lo que a mí me gustaba, pero sí sabía que a Julia Grant le gustaban las naranjas. Todos esos recuerdos dolorosos, todas esas viejas cicatrices, él podía dejarlas atrás si era por ella. Ethan la miró con preocupación. ¿Necesitamos llamar a una enfermera? Su preocupación por ella nunca estuvo oculta. Julia se encogió de hombros y sonrió radiante. «Ethan, puedo caminar sola. Ustedes dos, hablen tranquilos». Solo entonces Ethan volvió a mirarme. «Emily, ¿a dónde te mudaste?» Antes de que pudiera terminar, un fuerte ruido resonó detrás de nosotros. Julia, que apenas había dado unos pasos, volvió a tropezar y caer. Ethan se giró de inmediato y corrió hacia ella. Yo me quedé donde estaba, mirándolo atenderla, verlo fruncir el ceño ante un pequeño rasguño en su mano. «Te dije que no caminaras sola», murmuró suavemente. «¿Te duele?» Su voz era suave, mitad regaño, mitad cariño. «¿Puedes seguir caminando?» Julia negó sin dudarlo. Él la levantó en brazos. Y se la llevó en dirección contraria. Ella rodeó su cuello con los brazos y me miró de vuelta sonriendo triunfalmente, como diciendo claramente: «Yo gano». Usó el mismo truco de nuevo, tan tonto y aún así tan efectivo. Mi estómago se revolvió violentamente. Corrí al baño. Al final del pasillo vomité hasta que el mundo me dio vueltas. Mucho después, Ethan me envió un mensaje: «Emily, ¿por qué fuiste al hospital? ¿Te sientes mal?» ¿No era esa pregunta demasiado tardía? Ayer también olvidó preguntar por qué aparecí en su boda. Negué con una sonrisa amarga. Luego bloqueé todo contacto con él. Eventualmente Ethan aún descubrió que estaba embarazada. Tracy, con el rostro lleno de culpa, me miró. «Emily, lo siento muchísimo. Cuando lleguemos a casa, yo misma voy a darle una lección a Lee Stewart». Desde el otro lado de la línea, Lee gritaba: «Emily, ustedes dos han estado juntos tantos años, dale una oportunidad a Ethan, dale una oportunidad al bebé también».
Tracy lo regañaba mientras intentaba arrebatarle el teléfono. Cállate, lee. Luego gritó al teléfono. Ethan realmente no sirve para nada. Qué bueno que tú eres tan paciente, Emily. Si fuera yo, te lo juro, le rompería el maldito brazo y dejaría que él y Julia fueran una pareja de lisiados por el resto de sus vidas. Almas gemelas perfectas. Era absurdo, pero gracioso. Tracy era mi amiga más cercana, y Lee era el mejor amigo de la infancia de Ethan. Ellos dos terminaron juntos porque Ethan y yo los presentamos. Solo les tomó 2 años llegar a su final feliz, hacía apenas unos días que habían registrado su matrimonio, y solo faltaba la ceremonia de boda. Mientras tanto, después de 7 años de enredos entre Ethan y yo, este era nuestro final. Ethan aún corrió hasta aquí, estaba empapado de sudor, exhausto. Al verme sentada frente a la sala de operaciones, por fin relajó el ceño. Me abrazó con tanta fuerza, como si al soltarme aunque fuera un poco, yo fuera a desaparecer. Emily, dijo con la voz temblorosa, me equivoqué, no seas impulsiva. Sentémonos y hablemos, ¿sí? Olía ligeramente a tabaco. Ethan rara vez fumaba, su padre había muerto de cáncer de pulmón, así que evitaba los cigarrillos lo más posible. Solo fumaba cuando realmente estaba abrumado. Últimamente había estado corriendo por todas partes por Julia, buscando médicos, buscando tratamientos, tanto que incluso la gente se me acercaba para preguntar: ¿te sientes bien estos días? Realmente creían que yo era la persona por la que él estaba tan preocupado. ¡Qué ridículo! El olor de jazmín era incluso más fuerte que el tabaco. Había olido ese mismo aroma en Julia en el hospital el otro día. Fue entonces cuando de repente lo recordé. En nuestro 2.º año juntos, también el 5.º desde que nos conocimos, el padre de Ethan falleció, y justo después su empresa enfrentó problemas financieros. En ese entonces Ethan casi no dormía. Yo estaba tan preocupada que pedí a un médico hierbas para ayudarlo a dormir, y luego pedí medio día libre para prepararle la medicina en casa. Me quedé junto a la olla esperando y esperando hasta muy entrada la noche, y lo único que recibí fue un mensaje. Emily, necesito un tiempo solo. No te preocupes, saldré a caminar. Volveré en unos días. El olor a jazmín que llevaba entonces. De repente tuvo sentido. Ya había ido a buscar a Julia. Había ido con la única persona que podía consolarlo. Más ridículo aún, cuando le pregunté por qué olía así. Me entregó un frasco de perfume, lo compré para ti. La vendedora me roció un poco. Pensé que te gustaría. Incluso cuando salió, a despejarse, aún recordó comprarme un regalo. Yo, tontamente, creí que realmente me amaba. Todas las dudas que había sentido antes desaparecieron al instante después de eso. Nuestra relación avanzó rápido. A él le encantaba abrazarme, hundir su rostro en mi cuello. No fue hasta hoy que entendí. Él no me amaba tanto. Amaba el olor a jazmín en mí. Y yo no tenía idea de que me había convertido en el sustituto de Julia. Un sustituto miserable. Aparte de ese aroma, no tenía nada en común con ella. Me aparté de sus brazos y le di una fuerte bofetada. Él se quedó helado, llevándose la mano a la mejilla, como si ni siquiera supiera cómo reaccionar. Tracy me miró horrorizada. Emily, ¿qué te pasa? Me cubrí la boca y corrí al baño. Vomité hasta que todo me dio vueltas, hasta que sentí que mi corazón y mis pulmones iban a salírseme por la garganta. Tracy me dio una botella de agua y me acariciaba la espalda. ¿Por qué estás vomitando así? Dios, esto es terrible. Ethan estaba en la puerta, su dolor completamente visible. Las marcas de mis dedos aún estaban en su pálida mejilla. Lo fulminé con la mirada y solté. ¿Tienes idea de lo enferma que me hace sentir? Ese perfume, dije entre dientes, elegiste ese aroma a propósito. ¿Por qué huele a Julia, cierto? Por supuesto que sabías lo que significaba. Su rostro se puso inmediatamente blanco. ¿Cuándo estabas haciendo todo eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo no podías encontrarte repugnante? Emily, escúchame, dijo bajito. En ese entonces no entendía. Pensé que era ese aroma lo que me calmaba, pero luego me di cuenta de que la persona que me da paz eres tú, Emily. Realmente quiero casarme contigo. Me reí fríamente. Muy bien, elige, o Julia desaparece completamente de nuestras vidas. O cortamos todo aquí mismo y desde ahora no vuelvas a aparecer frente a mí. Ethan se quedó rígido. Realmente parecía estar pensándolo. Tracy gritó, ¿qué estás dudando? Obviamente la respuesta es Emily, ustedes llevan 7 años juntos, ¿ya olvidaste todo? Pero Ethan no lo veía igual. Murmuró, pero ella está muriendo, Emily,
está muriendo. Es bailarina de ballet y tiene ELA. ¿Sabes lo desesperante que es eso? Sus palabras eran una burla. Julia estaba perdiendo su vida, pero yo estaba perdiendo mi amor. Ridículo, Ethan, dije. Eres mi novio, ¿la compadeces tanto que tienes que casarte con ella? ¿La compadeces tanto que ignoraste mis sentimientos? ¿Me abandonaste una y otra vez para correr hacia ella? Claramente aún sientes algo por ella. Eso no es lástima, ni tú puedes distinguir la diferencia, ¿verdad? Estás usando su enfermedad como excusa para ocultar que no puedes dejarla ir. ¡Qué conveniente! Ethan no dijo nada, apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos, pero aún así no podía darme una respuesta. En ese momento, su teléfono sonó bruscamente, rompiendo el silencio. Contestó. El fondo estaba caótico, ruidoso. Alguien gritaba: Ethan, rápido, Julia intenta suicidarse, no quiere vivir más. Él entró en pánico inmediatamente. Justo en ese instante, una enfermera me llamó para entrar al quirófano. La verdad era que él ya había elegido. Solté una risa amarga. Ve. No dejes que realmente muera, o me odiarás para siempre. Ser odiada por alguien como tú, ese sí que es un castigo. Ethan me miró con ojos suplicantes. Emily, por favor, espérame para decidir juntos. Soy el padre del bebé, debemos decidirlo juntos. Curvé los labios, mis uñas se clavaron en mi palma. 7 años. Todo desperdiciado, como si hubiera alimentado a un perro. Otra llamada entró, la persona del otro lado instándolo con urgencia. Tracy explotó: Ethan, ¿te queda algo de conciencia? Su rostro mostraba claramente pánico. Tenía verdadero miedo, miedo de que realmente existiera una mínima posibilidad. De que Julia muriera. ¿Cómo no veía eso? Ethan no era estúpido. La estaba complaciendo. Estaba aterrorizado ante incluso un 1 de enero de 1000 de posibilidad. Emily, espérame, suplicó. Espérame y decidamos juntos, ¿de acuerdo? Yo no respondí. Él se volvió hacia Tracy. Tracy, por favor, cuídala. No dejes que entre a la sala de operaciones. Tracy le gritó: mírate, todavía te consideras un hombre. Le dije que esperara, luego destapé la botella de enjuague bucal a medio usar en mi mano y se la vacié encima a Ethan. Ethan Cole, dije fríamente. Lo nuestro terminó. No vuelvas a buscarme jamás. El agua le corría por la cara hasta el suelo. Se veía tonto. Patético, incluso. Le entró en los ojos, poniéndolos rojos. Me miró en blanco y murmuró en voz ronca: lo siento, y luego salió corriendo en pánico. Verlo huir así solo me hizo comprender lo derrotada que había quedado. Tracy pisoteó el suelo de rabia. Ese desgraciado, después de maldecirlo. Se volvió hacia mí. Emily, ¿estás bien? Estoy bien. Y realmente lo estaba. Nunca esperé que él me eligiera. Aunque lo hubiera hecho. Aunque Julia desapareciera por completo de nuestras vidas, jamás podríamos volver a lo que fuimos. Un espejo roto nunca vuelve a unirse. Antes de entrar al quirófano, le envié unos mensajes a Ethan. Hay muchas mujeres dispuestas a darte un hijo, pero en este mundo solo existe una Julia Grant. Quiero que lo recuerdes. Este hijo lo mataron tú y Julia juntos. Quiero que recuerdes que alguna vez pusiste tu oído sobre mi vientre y me preguntaste: Emily, ¿quieres niño o niña? Tú mismo dijiste que querías un hijo, y tú fuiste quien lo abandonó. El dolor de matar a tu propio hijo, no hay nada peor que eso. La cirugía terminó rápido. Cuando desperté, Lee Stewart estaba allí. De pronto recordé algo. Lee, dije, en mi bolso hay 2 anillos de boda. Ayúdame a devolvérselos a Ethan. Esos anillos no tenían significado desde el inicio. Él estaba pensando en Julia cuando los eligió. Nunca hubo sinceridad. No los quiero. Lee asintió y se fue. Tracy se sentó a mi lado. Emily, Ethan no te merece. Yo sabía que ella sabía que Julia había filtrado intencionalmente mi embarazo a Lee. 7 años no son fáciles de soltar, y ella una vez pensó que todo entre Ethan y yo solo había sido un malentendido causado por la aparición de Julia. Pero ella no sabía que ellos habían celebrado una boda completa, no sabía cuántas veces Ethan me había abandonado por Julia. Ahora lo entendía todo. Liam le envió un vídeo y Tracy no lo ocultó, lo reprodujo justo delante de mí. En el vídeo, Ethan abrazaba fuertemente a Julia. Ambos lloraban sin control. Julia sollozaba: no quiero seguir en el hospital, aquí me ahogo, lo odio. Ethan dijo con suavidad: está bien, haré lo que tú quieras. Ella lloró aún más: quiero ver el mundo, quiero bailar ballet una vez más. Quiero. Su voz se quebró antes de terminar.
Ethan seguía sintiendo, aceptando todo, cerró los ojos mientras las lágrimas le corrían por la cara. ¿Lo ves?, susurró Tracy, conmovedor, ¿no? El destino. En verdad era cruel, dos amantes trágicos, dos almas infortunadas. Ver el vídeo me daban ganas de vomitar. Tracy lo hizo a propósito para obligarme a cortar todo por completo, siempre había sido la más sensata. Cuando terminó el periodo de observación postoperatorio, Lee Stewart y Tracy Mann me llevaron a casa. En cuanto subí al auto, apareció Ethan Cole con la caja de anillos. Sus ojos se veían perdidos. Emily, ¿de verdad te deshiciste del bebé? Tracy frunció el ceño. ¿Por qué actúas como si fueras la víctima? ¿No fuiste tú quien la empujó a esto? Pregunté en voz baja. ¿Dónde está Julia? Durmiendo. Si no fuera así, ¿cómo tendría tiempo de venir? Ethan no respondió. Eso por sí solo era confirmación. Me reí. Si estás tan comprometido con ella, entonces vete a morir con ella, y no vuelvas jamás a aparecer frente a mí. Apenas terminé la frase, la mirada vacía en sus ojos se hizo añicos, dolor, culpa, tristeza, todo salió de golpe. Sus ojos se pusieron rojos. No dije nada más. Mi abdomen inferior aún dolía, cada respiración tenía que ser superficial. Tracy se enfureció y lo regañó directamente. Primero tienes que vaciar tu corazón para que alguien más pueda vivir en él. ¿Cómo es posible que algo tan simple no lo entiendas? Emily te esperó 7 años, ¿y qué hay de Julia? Ella te dejó, y aún así la sigues persiguiendo. ¿Eres idiota? La sinceridad de Emily se desperdició en ti, totalmente desperdiciada. Ethan no discutió. Tracy intentó cerrar la puerta, pero él puso la mano para impedirlo. Ella saldrá de nuestras vidas, dijo. Los ojos de Tracy se abrieron con sorpresa y soltó una risa fría. ¿En serio? Hace un minuto le prometiste llevarla a viajar por el mundo. Impresionante, le mientes a una, luego a la otra. ¿Tan codicioso eres? Voy a cerrar la puerta. Si te aplasta la mano, no nos culpes, no tienes que ir a salvar a tu preciosa ex. Pero Ethan no se movió. Sin importar cuánto lo insultara Tracy, él se negó a soltar. Lee bajó del auto y le dijo en voz baja, Ethan, vete. Te has pasado demasiado esta vez, no me hagas golpearte. Ethan solo me miraba a mí, Emily, todo lo que le dije a ella era para calmarla. Lo aclararé con ella, lo juro. Abrió la caja y levantó el anillo de mujer frente a mí. Podemos volver a ser como antes. Podemos casarnos, aún podemos tener hijos. Lee seguía negando con la cabeza mientras quitaba uno a uno los dedos de Ethan de la puerta. Los labios de Ethan temblaron, su garganta se movió, pero no pudo decir una sola palabra. Sus ojos estaban llenos de súplica desesperada. El motor arrancó. Miré por el retrovisor, Ethan seguía parado allí, mirando en mi dirección incluso después de que nos fuimos. Cuando decidió abandonarme, ya sabía las consecuencias. Todo este dolor que mostraba ahora, lo estaba actuando para mí. Tracy siguió mi mirada y bufó, patético, ¿qué es esa devoción falsa? En los días siguientes, me quedé en mi apartamento recuperándome. Tracy venía a visitarme seguido. Me dijo que Ethan molestaba a Lee todos los días pidiéndole mi dirección. Me estoy volviendo loca, se quejó. Yo solo sonreí levemente y tomé otra cucharada de pudín de naranja. Hasta que un día recibí una llamada de Julia Grant, quería verme y hablar. Acepté sin dudar. Cuando llegué al café, ella ya estaba allí. Ignorando todo el odio entre nosotras, Julia realmente era el tipo de mujer que hacía voltear cabezas. Era impresionante. Me dijo, gracias por cuidar de Ethan todos estos años. Me acomodé el cabello y sonreí. ¿Sabes cómo te ves ahora? Como una ladrona presumiendo lo que robó. Te llevaste los años de esfuerzo de otra persona. Y ni siquiera te da vergüenza, hasta estás feliz. Honestamente, es patético. Hay cosas que si no se dicen, terminan pudriéndose dentro. Julia removió su café sin mostrar la menor incomodidad. El amor no es como cultivar vegetales, dijo con calma. De todas formas, estoy por morir, así que todo lo que una vez perdí, quiero recuperarlo. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti por tener 7 años y aún así no ganarte su corazón. Mientras lo decía levantó la barbilla con orgullo, una sonrisa brillante y arrogante apareció en su rostro. Parecía una conquistadora. Claramente creía que su muerte sellaría su amor con Ethan para siempre, convirtiéndola en la nota trágica e insustituible en su corazón. Me reí, eres tan ingenua. Te estás muriendo, ¿qué puedes retener? Si eres tan capaz, asegúrate entonces de que Ethan jamás se case con otra mujer. Arrástralo contigo al otro mundo, Julia. Añadí suavemente,
Sé que los vivos nunca pueden competir con los muertos. Pero después de que mueras, ¿puedes estar segura de que él no encontrará otra luz de luna? Alguien que se parezca a ti. Ella conocía el valor de Ethan mejor que yo, guapo, rico, exitoso, un imán para las mujeres. Su sonrisa confiada se congeló en el aire. Le eché más sal a la herida. Dime, después de que mueras, ¿crees que vendrá rogándome que lo acepte de nuevo? Ella no me invitó solo para presumir su victoria. Tenía miedo. Ethan llevaba días buscándome desesperadamente. Recordará durante años a la chica muerta, o deseará a la que sigue viva, a la que sigue encontrándose pero nunca puede alcanzar, como yo. Bebí un sorbo del café amargo. Julia, tú lo sabes mejor que yo. Ethan es un desastre. Sus sentimientos por ti, ¿es amor imposible o amor del que no puede desprenderse? Ni tú misma estás segura, ¿verdad? Ella apretó los labios sin poder responder con claridad, ni siquiera ella lo sabía. Es mejor que mueras dejando una imagen hermosa en su corazón, dije en voz baja. Quizás así te recuerde unos años más. Con ese último consejo, me levanté para irme. Ella parecía una rosa marchitándose al final de su vida, aún desesperada por absorber amor de los demás, tratando de demostrar que alguna vez existió, fingiendo que importaba. Patético. Que sigan escribiendo su gran historia de amor, una que vence la vida y la muerte, suficiente para conmover al cielo. Yo ya no soy parte de eso. Tras un tiempo recuperándome, acepté una oferta de una firma de cazatalentos y me cambié de trabajo. Esta ciudad no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña, lo justo para que quienes se despiden rara vez vuelvan a encontrarse. Pensándolo bien, fui realmente una tonta cuando conocí a Ethan. Renuncié a mi trabajo solo para apoyarlo, y solo después de que su carrera se estabilizó regresé a mi campo. Hablando profesionalmente, ese periodo fue una experiencia valiosa, pero arruinó por completo mi trayectoria laboral. Ahora que lo pienso, toda mi sinceridad fue tirada a los perros. Pasaron meses en paz. Un día, Tracy llegó a mi casa con su invitación de boda. Su boda había sido aplazada muchas veces por varios motivos, pero por fin se celebraría ese invierno. Ethan estará allí también, dijo Tracy con cuidado. ¿Estarás bien con eso? Si no quieres, le diré a Lee que lo mantenga alejado. Yo dije que Lee y Ethan se conocían desde hacía años, habían prometido ser los padrinos de boda del otro. No podía arruinar su boda por mis problemas. Negué con la cabeza, no te preocupes por mí, mientras ustedes dos sean felices ese día, es suficiente. Pronto llegó el día de la boda. Ethan era el padrino, caminando justo detrás de Lee para recoger a la novia. Llevaba un traje perfectamente hecho a la medida, luciendo casi exactamente igual que la primera vez que lo vi. Quizá él lo había olvidado, pero yo aún lo recordaba. Fue un día de otoño. Había fallado el examen de ingreso de posgrado, la temporada de búsqueda de empleo parecía desesperanzadora. Sentada en el pequeño pabellón en la colina detrás del campus, me abrumaron los recuerdos de mi madre. Si ella estuviera viva, me habría cocinado cerdo estofado, se habría asegurado de que comiera, y luego me habría dicho suavemente que siguiera adelante. Pero ella ya no vivía. De pie en esa colina, hubo un momento, solo un momento, en que quise arrojarme y acabar con todo. Y justo entonces vi a Ethan Cole. En aquel entonces, acababa de lograr su primer éxito empresarial. Llevaba un traje lleno de confianza y ambición. Parado junto a mí, dijo con naturalidad, esta es la mejor vista de toda la escuela, incluso puedes ver un arco iris. Miré en la dirección que señaló, y ahí estaba, un arco iris vívido y deslumbrante en el cielo. Mi corazón se sintió repentinamente más ligero, el peso que había estado cargando por tanto tiempo se alivió un poco. Quizás solo fue una frase casual suya, pero la recordé durante años. Pasaron 3 años antes de que lo volviera a ver, y después de eso, estuvimos enredados durante 7 largos años. Pero a diferencia de entonces, ahora él se veía agotado y desgastado. Él también me vio. Aun con la animada atmósfera de la boda a nuestro alrededor, él simplemente se quedó ahí en silencio, con la mirada complicada e indescifrable. Me incliné para ayudar a Tracy a acomodar las capas de su vestido, usando el momento para evitar su mirada. Cuando llegamos al edificio, un niño me chocó accidentalmente. Yo casi no usaba tacones, así que me torcí el tobillo y casi caigo, hasta que Ethan me sujetó. En el instante en que me tocó, olí el humo de cigarrillo y su familiar aroma a jazmín. Una oleada de náuseas me invadió. Tan pronto como recuperé el equilibrio, lo empujé, no me toques. Él retrocedió unos pasos, apoyándose en la barandilla, bajó la mirada, los labios tensos, con un destello de dolor. Emily, ten cuidado, mira por dónde caminas,
dijo suavemente con la misma ternura de antes, como si aún quedara algo entre nosotros. No respondí. Me di la vuelta y bajé directamente. Cuando llegamos al hotel, me di cuenta de que Julia Grant también estaba allí. Estaba sentada en una silla de ruedas, sin maquillaje, los labios pálidos, mostrando la misma apariencia frágil y lastimosa de siempre. Ella llamó, Ethan. Él frunció ligeramente el ceño, casi imperceptible, pero aún así corrió hacia ella. Tracy le lanzó una mirada a Lee. Lee negó de inmediato. No la invité yo, no fui yo. Luego miró de reojo y murmuró. Quizá teme que alguien le robe a Ethan. Los ladrones siempre temen encontrarse con otro ladrón, dije alzando una ceja. Lee se encogió de hombros. Cuando el corazón de alguien es sucio, piensa que todos los demás también lo son. Tracy soltó una risa fría. Bien, si quiere ser tan descarada, luego no diga que soy grosera. Pronto llegó el momento auspicioso. Love Story sonó como marcha nupcial y Tracy, con su impecable vestido blanco, caminó lentamente hacia Lee. Mis ojos se humedecieron inesperadamente. En algún momento, Ethan había caminado hasta ponerse a mi lado. Él extendió un pañuelo. No lo tomé. Fue entonces cuando noté el anillo que aún llevaba en el dedo. Devoción falsa. Apenas le importó cuando eligió los anillos, pero después de que terminamos insistió en seguir usando el suyo, solo para hacerse pasar por un amante trágico. Julia avanzó en su silla. Ethan, ese día no intercambiamos anillos. Pero Ethan no respondió, en cambio, se volvió para mirarme, como buscando algún rastro de tristeza o arrepentimiento en mi rostro. Pero ya estaba preparado para decepcionarse. Miré a la pareja en el escenario, abrazándose con sonrisas radiantes mientras la multitud gritaba beso, beso. Ethan bajó la mirada y dijo en voz baja, la que debería estar en ese escenario conmigo eras tú, ¿verdad? Su voz era tan suave que casi se la llevaba el ruido, pero yo la escuché, y Julia también. Sus labios temblaron violentamente. Sabía perfectamente a qué nosotros se refería, a él y a mí, en aquel entonces. Tracy alguna vez había sugerido que los 4 tuviéramos una boda doble. En aquel tiempo todos estábamos felices y enamorados, así que aceptamos. No pensé que Ethan aún recordara algo tan trivial. Honestamente, él era increíble, siempre con un ojo en su prometida y el otro en otra persona. Me moví a un lado justo cuando el ramo salió volando por el aire, cayendo perfectamente sobre la cabeza de Julia. ¡Qué pareja tan descarada! Lee fingió toser fuerte. Tracy me lanzó una mirada y luego devolvió el micrófono al presentador. Estaba desquitándose por mí. En su boda yo había soportado lo mismo, sus parientes señalándome y murmurando insultos. Julia estaba ahora en pánico, sin saber qué hacer. Instintivamente levantó la cabeza para buscar a Ethan, esperando que la ayudara, pero Ethan solo me miró, abrió la boca para decir algo, luego la cerró de nuevo. Ethan, la voz de Julia se quebró. Bajó la mirada rápidamente, los ojos enrojecidos, luego giró su silla de ruedas y huyó. Para mi sorpresa, Ethan no la siguió. Emily, dijo, nunca registré nuestro matrimonio. Me arrepiento de todo. Hay un dicho, cuando alguien está enfermo mucho tiempo, hasta los hijos más devotos se cansan. Mucho menos alguien que ya lo había abandonado antes. Cualquier anhelo o sentimiento no resuelto que hubiera tenido por Julia, el tiempo ya lo había desgastado. La luz de luna en su corazón, la chica perfecta que había idealizado, ya empezaba a desvanecerse, convirtiéndose simplemente en arroz frío olvidado en el fondo de la olla. Tracy soltó una carcajada. ¿No la vas a perseguir? ¿Y si vuelve a amenazar con matarse? ¿Y si realmente muere? Vaya problema. No quiero que me involucren como cómplice de suicidio. Ethan me miró profundamente antes de alejarse. Tracy resopló. Julia sí que tiene mal gusto, solo verla me arruina el humor. Le rodeó su cintura y le acarició el vientre. Tranquila, cariño, no te estreses ni afectes al bebé. Tracy bufó. De ahora en adelante, no vuelvas a juntarte con gente como Ethan, ¿ok? Ok, respondió Lee, te haré caso. Después escuché que Julia había desaparecido. Tracy comía cerezas lavadas por Lee mientras se burlaba. Uf, otro numerito, ¿quién se cree que es? Cuanto más hace estas cosas, más harto se va a sentir Ethan. Me reí suavemente. No está actuando, eso es miedo. Había oído que cuando el ELA entra en la fase media, ni siquiera las funciones básicas se pueden realizar sin ayuda. Julia estaba aterrada, no quería que Ethan la viera en su estado más miserable y roto. Quería morir conservando la última imagen hermosa que él tenía de ella. Quería irse así, como la chica radiante que él una vez amó. Comparado con arrastrarse mutuamente por el sufrimiento hasta el final. Prefería que él viviera con culpa,
Así la recordaría un poco más. Al parecer todo lo que le dije en aquella cafetería se lo tomó en serio. Después Tracy me contó más. Ethan finalmente encontró a Julia. Debido a su desesperación, dejó de recibir tratamiento activamente, lo que hizo que su enfermedad progresara rápido. Ethan estaba consumido por la culpa, casi volviéndose loco. Al final, decidió llevarla y viajar por el mundo, como ella quería. Pero una empresa no puede abandonarse para siempre. Poco después alguien tomó su puesto como CEO. El invierno pasó, llegó la primavera, después el otoño, y en el invierno siguiente, Julia murió. Tracy suspiró, la verdad, Julia también era digna de lástima. Una chica hermosa con un destino trágico. Si no hubiera hecho toda esa porquería manipuladora, quizá hasta me habría dado pena. Pensé un momento y dije, a mí también. No era por sentirme noble, sino esa clase de compasión que a veces tienen las mujeres entre sí. No mucho después, por una mala decisión comercial, la empresa de Ethan sufrió grandes pérdidas. Él quedó totalmente enredado en ese desastre. Tracy lo contaba con demasiada alegría. Esa empresa de porquería estaba destinada a hundirse. Sin nuestra Emily, ¿cómo diablos habría subido tan rápido? Yo asentía una y otra vez mientras revisaba un proyecto en mi computadora. Menos mal que me fui temprano. Pero aún así Ethan logró encontrarme. La verdad es que ya había rastreado mi dirección desde hacía tiempo. Una noche me levanté para ir al baño, miré por la ventana por costumbre, y lo vi parado abajo. La luz amarilla de la calle atravesaba sus hombros, proyectando una sombra larga y solitaria. No sabía cuánto llevaba ahí. Las colillas formaban un círculo grueso a sus pies. Cerré la cortina de inmediato. Esta vez se veía mucho más delgado, aunque estaba vestido con pulcritud, no podía ocultar su agotamiento. Y en su dedo anular, el anillo de boda que aún se negaba a quitarse. Emily, ¿puedo entrar un momento?, preguntó. Crucé los brazos bloqueando la puerta. Di lo que tengas que decir aquí. Viendo lo firme que estaba, no insistió. Emily, te extraño, suspiró con voz pesada. Cuando Julia murió, no me dolió como imaginé. Pero cada día sin ti, me ha sido insoportable. Mira eso, Julia. ¿Aún crees que ganaste? Ethan sacó de nuevo el anillo de mujer. Emily, no puedo vivir sin ti. Sin ti, ¿cómo se supone que siga? Aún estaba soñando. En el hospital no acepté ese anillo, y ahora no lo haría jamás. Dije fríamente, ¿y qué? La luz de luna en tu corazón murió y ahora recuerdas de repente un plato sencillo de arroz, como yo. Tal vez sí tenía algo de afecto genuino mezclado en sus súplicas, pero mucho más que eso, acababa de darse cuenta de mi valor. Quería que reconstruyera todo con él desde cero. Pero la situación en la que estaba, él mismo la había creado. Nadie más tenía la culpa. Ethan frunció el ceño. Emily, no seas así, no eres ese tipo de persona. Me encogí de hombros. A los humanos les hablo en idioma humano, a los perros, en idioma de perros. Tracy y yo, somos del mismo tipo de mujer. Solo escondí mis garras porque te amaba. La gente alrededor empezó a mirar hacia nosotros. La voz de Ethan se volvió más firme. 7 años juntos, no puedes ampliamente decir, lo dejo, y realmente soltar. Me reí suavemente y negué con la cabeza. Soltar es precisamente lo que mejor sé hacer. Tú eres quien se miente a sí mismo. Ethan, ¿de verdad crees que todos son tan infieles e inconstantes como tú? Él apretó los labios. Nunca me casé legalmente con Julia. Solté una carcajada. ¿Y quieres que te aplauda? ¡Wow! ¡Qué logro! Te mantuviste firme, impresionante. Intentaba minimizar sus sentimientos por ella para inflar lo que decía sentir por mí. Cuanto más hablaba Ethan Cole así, más náuseas me daban sus palabras. Esas frases como, no puedo vivir sin ti, ¿no le había dicho lo mismo a Julia? Si aceptaba volver con él, la próxima vez que conociera a otra mujer, le susurraría exactamente la misma basura. Llevábamos demasiado tiempo arrastrando esto. Hasta que Julia volvió al país, recién entonces vi con claridad su verdadero rostro. Fingí cerrar la puerta. Perdón, tengo que arreglarme el maquillaje. Mi novio me está esperando. Ethan se congeló, atónito. No me creyó. ¿Quieres pruebas? Alcé una ceja con una sonrisa sarcástica. Entonces ve al balcón y mira por ti mismo. Ese Lamborghini abajo, el conductor es mi novio. Más alto que tú, más guapo que tú y más joven que tú. De hecho caminó hasta el final del pasillo y se inclinó sobre la barandilla para mirar hacia abajo. Su cara palideció al instante, como si toda la sangre le hubiera sido drenada. Cerré la puerta de golpe justo entonces.
Mi teléfono se iluminó, y la alegre voz de un nuevo pasante sonó. Emily, ¿cuándo podré por fin ser contratada a tiempo completo?